Hola, hola, muy buenas tardes. Hola maestra, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sí me puede escuchar bien? Porque veo que mi micrófono no se movía, pero ya veo que sí. Sí, todo bien Sí. ahorita. Excelente. Ando por aquí batallando con el tema de mi cámara. La verdad, yo creo que voy a tener que comprar otra computadora porque como que tiene deshabilitados ciertos, pues no sé cómo se diga, pero ciertos, como Drivers. funciones. Ándale, eso, como esas cosas. Y mi cámara cuando prende hace esto. No se ve el fondo de pantalla que tengo, pero no da imagen. Entonces, estaba por aquí tratando de solucionarlo, pero ya se me está pasando mucho tiempo. Entonces, pues bueno, voy a dejarlo así y les pido una disculpa por esa cuestión. De cualquier manera, pues estoy proyectando la clase, entonces, creo que podemos darla así. Y pues bueno, yo con el compromiso de, creo que comprar otro equipo, porque ya se lo llevé a un técnico y me dijo que todo había quedado bien. No le funciona ni el Bluetooth, ahorita ni siquiera el Wi-Fi ni el tema de la cámara. El Wi-Fi lo tengo directo con cable porque no funciona. Entonces, pues bueno, se los comento primero pues para disculparme y pues para comentarles que se me sale un poquito ahorita de control porque es un tema con la máquina, pero pues bueno, en el compromiso de que lo voy a arreglar y estoy segura de que me los voy a encontrar un poquito más adelante. No se Em, preocupe. Muchas gracias, gracias porque siempre me echan la mano en la comprensión de lo que ando haciendo. Como saben, estamos cerrando, esta es nuestra última semana de esta materia, estamos llegando a la semana 8. Entonces en esta semana pues prácticamente vamos a dar cierre final a nuestras clases. Entonces, insisto, yo creo que nos volvemos a ver en unos cuatrimestres más o en unos bimestres más, pero por ahora pues prácticamente esta va a ser nuestra última sesión. Usualmente estas sesiones de cierre, entonces en las sesiones de cierre es nada más de dudas y preguntas, pero como ustedes se acuerdan, hubo una clase que no se las impartí, entonces estoy con esa clase atrasada, así que vamos a tener que ver tema el día de hoy. Voy a hablar con el maestro Miguel para que me dé oportunidad de entregar calificaciones la próxima semana, para alcanzar a hacer esta semana la tarea final. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a hacer rápido un recorrido de lo que hemos visto, de las tareas que hemos tenido para ver qué es lo que nos queda para hoy y pues bueno, ahora sí que poder concluir con todos los temas pendientes de nuestra clase. La primera semana, que fue cuando empezamos con la materia, pues para empezar empezamos viendo que estamos trabajando en el Código Civil y quedamos que era el Código Civil federal y el Código Civil estatal, que nosotros en clase íbamos a estar trabajando con el federal, pero que íbamos a tener que estar revisando también los códigos civiles estatales. En realidad, yo me baso pues mucho en el de Colima, porque pues aquí vivo, ¿verdad? Pero también de repente me toca trabajar algunos asuntos en Michoacán y eso me permite estar haciendo la comparativa entre códigos. Entonces, pues bueno, en esta materia que se denomina bienes y derechos reales, que es Derecho Civil 2, pues prácticamente lo que estamos revisando es qué es el patrimonio, cómo se conforma el patrimonio, ¿sí? Y por qué el patrimonio era importante. Dijimos que el patrimonio era parte de nuestro atributo, de nuestra personalidad. Y empezamos a conocer que del patrimonio surgen pues las cosas y que las cosas son aquellas objetos que cumplen ciertos requisitos y que son susceptibles de verse incurridos en los famosos derechos reales. ¿Sí? Y conocimos 10 derechos reales en total. De hecho, ya hablamos de cada uno de ellos: la propiedad, la copropiedad, la ocupación, el usufructo, el uso, la habitación. En la copropiedad además vimos el tema de los condominios, la servidumbre, la posesión, la prescripción positiva y nos falta el número 10 que es la accesión, que es justamente el que vamos a ver el día de hoy, que ese va a ser nuestro último derecho real visto. Sí, esa primera tarea, pues bueno, valió 10%. Ya las tengo revisadas, solo que creo que no les he hecho el regreso de la calificación, como la notificación a ustedes. Creo que no las mandé, pero ya están revisadas prácticamente todas las tareas. El día de hoy espero tener chance, después de las 8 de la noche, que terminamos todas las jornadas de clase, para ya empezar a reenviar las tareas calificadas. ¿Sale? La segunda semana que Maestra, fue, mande. rapidísimo. De tareas anteriores yo tengo un par pendientes. ¿Todavía estoy Ujú. en fecha? Sí, sí, por favor. De hecho, por eso no se las he mandado a todos de regreso, porque he seguido recibiendo tareas.
Entonces sigo apuntando yo en mis cuadernos y como no quiero como cerrar calificaciones hasta que tenga todas, por eso no se las he reenviado, pero sí, por favor, mándenmelas en esta semana. Yo tengo que entregar calificaciones, se supone que el miércoles, pero como me atrasó una semana, le voy a pedir al maestro Miguel que me deje entregarlo la siguiente semana, el miércoles. Entonces les daría toda esta semana hasta el lunes próximo para que me manden todas las tareas, yo tener lunes, martes y miércoles, para revisar y entregar calificaciones. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Veo que no están los nuevos compañeros conectados. Espero que vean esta clase grabada, para que también tengan en consideración que tenemos hasta el lunes para mandar todas las tareas, las pendientes y las que tenemos, pues, ahora sí que todas las acumuladas. ¿Sale? Por aquí andan, Es, creo, pero sí. ah, ok. Ok, bueno, es que recordaba que eran dos compañeros nuevos y por aquí tengo la duda porque veo nada más a Giovanni. Caín es el que veo que ya no se conecta, pero bueno, espero que se vean de las clases grabadas. Ok, en el seguimiento de lo que vimos, pues conocimos qué es un bien y conocimos sus características, nos dimos cuenta que si no se cumplen con las características, de repente como que no podemos como encajonarlos dentro de la clasificación. Sí, por ejemplo, hablábamos de los dientes, de los lentes y decíamos, bueno, entre los dientes y los lentes la diferencia es que los dientes no cumplen con la característica de estar dentro del comercio. Y eso nos impedía de repente como clasificarlos. Decíamos, bueno, ¿son muebles o inmuebles? Era como de, pues bueno, pues muebles porque no están pegados a la tierra, pero pues no se mueven. Ahora sí que ocupan un factor adicional para moverse, que es el cuerpo, y como que no llevamos cómo clasificarlos. De hecho, en la clasificación, pues conocimos los muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, fungibles, no fungibles, de dominio público y privado, mostrencos y vacantes, compuestos y enteros. Esas fueron todas nuestras clasificaciones y pues bueno, nos dimos por ahí la tarea de generar ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? La tercera semana ya empezamos a conocer cada derecho real y empezamos a enfocarnos de uno por uno. Vimos los primeros dos, que fue la propiedad y la ocupación, y hablábamos de la propiedad como el único derecho real y limitado que se acredita de cierta forma dependiendo si son muebles o inmuebles, y hablábamos de notas y facturas de venta, y en el caso de inmuebles decíamos, bueno, primero tenemos que saber si son inmuebles civiles o agrarios, y si son inmuebles civiles, pues van a ser escrituras, y si son inmuebles agrarios, van a ser cartas posesorias o certificados parcelarios. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo importante que es tener documentos que acrediten la propiedad, ¿sí? Y hablábamos de cuáles eran como las formas normales de adquirir la propiedad, que dijimos que era el contrato, las herencias, la prescripción, la ocupación, la accesión y la adjudicación. Y dentro de la ocupación empezamos a platicar que la ocupación es la forma de adquirir bienes que no tenían un dueño cierto y conocido. Y ahí empezamos a hablar, por ejemplo, em, de algunos bienes que nunca han tenido dueño. Por ejemplo, se me ocurre no sé, no se llama nido, como un lugar donde están las abejas, como un panal de abejas, pero que sea natural, que no sea de alguien. Dijimos, ese es un bien natural como tal, que no tiene un dueño cierto y conocido y que no lo pudiéramos apropiar. Y hablábamos de los peces, de lo que son las perlas o piedras preciosas que salen en el agua, bien sea en el río o en el mar. Y empezábamos a platicar, bueno, que qué pasaba si yo me encontraba un bien así. Hablábamos también de los animales de casa, que uno se encuentra pues, en lugares abiertos. Y decíamos que es lo que tendría que pasar, pero también hablábamos de aquellos bienes que sí tuvieron un dueño, pero que ahorita se desconocía. Por ejemplo, un objeto que nos encontrábamos tirado. Inclusive hablábamos de bienes inmuebles que no tenían un dueño cierto y conocido. Y dijimos, hay como un procedimiento para entregar estos bienes. Si son muebles sin un dueño cierto y conocido, son pues la procedencia de bienes mostrencos. Y si son inmuebles, pues es la procedencia de bienes vacantes, y ahí fue donde, pues bueno, inclusive nos quedamos con la tarea de empezar a revisar dentro de nuestro código cómo estaba regulado el tema de los bienes mostrencos y vacantes y cómo fungía este tema de las modalidades de la ocupación. Entonces, pues prácticamente esa semana 3, pues vimos bastante en una sola sesión. La semana 4 avanzamos con copropiedad y condominios y hablamos que la copropiedad es una propiedad compartida. Y pues bueno, empezamos a platicar de lo importante que es identificar si son copropiedades que surgen de manera voluntaria o si surgen de manera forzosa, es decir, se imponen por alguien más. Y platicábamos de las herencias, de lo interesante que resulta de repente trabajar con copropiedades en herencias.
Hablábamos del tema de los condominios en esa misma sesión y decíamos que había condominios horizontales y verticales y platicábamos de que hay lugares que se tienen compartidos dentro de lo que son los condominios y que los condominios tienen legislación municipal, inclusive tienen reglamentos internos, es decir, hay un reglamento diferente para cada tipo de condominio, pero están inscritos en el municipio, en el ayuntamiento. Entonces, si tenemos alguna situación, pues es revisar primero el reglamento interno del condominio, después lo que es la ley de condominios del municipio donde nos encontramos y finalmente el Código Civil. Es como el orden de escala para revisar cualquier tema que tenga que ver con condominios, ¿sí? La semana 5 avanzamos hablando de la prescripción y la posesión y nos dimos cuenta de que la posesión es un elemento necesario para que la prescripción exista. Y entendimos que la posesión se puede dar de buena y de mala fe y que eso va a implicar y va a influir directamente en lo que es la prescripción, específicamente la prescripción positiva. Y hablábamos de la prescripción negativa, que es conocida como liberatoria o extintiva de obligaciones, y la positiva, que es conocida como adquisitiva de bienes. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que sí podemos quedarnos con bienes que sí tienen un dueño cierto y conocido por el solo transcurso del tiempo y cumpliendo requisitos de ley. Entonces, eso fue lo que nos llevó a platicar esa sesión. La semana pasada, que fue semana 7 en realidad, pero que en temas estábamos en la semana 6, conocimos 4 derechos reales, que fue la servidumbre como este derecho real que implica un gravamen para un bien inmueble. Para empezar, la servidumbre, recordar que es un derecho real, por lo tanto, tiene que ser sobre bienes. Y segundo, sobre bienes inmuebles. No puede recaer una servidumbre sobre bienes muebles. Entonces, bueno, comprendimos que existen 3 tipos de servidumbre, de paso, de acueducto y de desagüe. Y empezamos a saber que si yo quiero determinar una servidumbre en un terreno, a donde tengo que acudir primero, pues es al ayuntamiento, específicamente a las oficinas de depósitos y consignaciones. ¿Para qué? Pues para que, no, no es cierto, a la oficina de urbanización, perdón, ando traumada con depósitos y consignaciones hoy, a la oficina de urbanización y dijimos que ahí para que nos designen por dónde van a ser pues, las respectivas entradas y salidas, bien sea de personas a través de la servidumbre de paso o de aguas limpias o negras a través de la servidumbre de acueducto y de desagüe. Después hablábamos del usufructo, de lo importante que es saberlo explicar y saberle pues señalar a las personas cuándo es que se puede aplicar y comprendimos que existen los famosos usufructos vitalicios. Entonces, pues bueno, nos dimos la tarea de identificar la diferencia entre el usufructo y el uso y la habitación. Y pues bueno, vimos que son similares, pero que la diferencia principal radica en que en el uso y la habitación el derecho de usar la casa y los frutos o las habitaciones y los frutos son exclusivos para el usuario y su familia. Y en el usufructo no es así. En el usufructo la característica más sobresaliente es que el usufructuario tiene que regresar las cosas en la misma especie y calidad y cantidad, y si no lo hace, tiene que responder confianza. Entonces, pues bueno, prácticamente eso fue lo que revisamos la semana anterior. Y esta semana empezamos con la accesión para revisar lo que es la accesión discreta y la accesión continua. Y vamos a platicar también acerca de lo que son los derechos reales de garantía. Como se está juntando la tarea, les voy a dejar una sola tarea que va a valer 25%. Esta última tarea va a valer mucho. ¿Por qué? Porque se están juntando 2 tareas prácticamente. Entonces, para que lo tengan en consideración. Acuérdense que cada tarea pues tiene un valor, por decirlo así. Ok, vamos entonces a revisar lo que es la accesión. Antes de empezar, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre lo que acabo de explicar? No, ninguna. Gracias. Oh, perfecto, excelente. Muy bien, el compañero Giovanni, cualquier duda que tenga, ya sabe que por aquí no nos va. Bien, entonces la palabra accesión, para poder entender este último derecho real, hay que entenderlo como accesorio, ¿sí? Y un accesorio, en este caso, es algo que se añade a nuestros bienes, bien sea de manera natural o bien sea a través de la mano del hombre, ¿sí? Si estamos hablando de que se adhiere de manera natural, en ese caso estaríamos hablando de una accesión discreta. Y si estamos hablando de que se adhiere por conducto del hombre, ¿sí? Estaremos hablando de una accesión continua. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y a ese terreno le construyo una casa, es un accesorio del terreno. Eso se llama accesión continua porque es mis manos las que están haciendo. La misma situación si siembro, no sé, una huerta de manzanas.
¿Qué es lo que pasa? Que cada árbol de esos son accesorios continuos. ¿Por qué? Porque le suben el valor a mi terreno, pero lo más importante es que, además de que le suben el valor a mi terreno, es que no está haciéndose esos accesorios de manera natural, sino que es mi voluntad y son mis acciones las que están llevando a que se perciban ese tipo de accesorios. Entonces, la accesión, entiéndase como accesión, accesorios que se incorporan a un bien, mueble o inmueble, y que le incrementan su valor, ¿sí? Y que ese accesorio, si se incorpora de manera natural, le vamos a llamar accesión discreta. Si se incorpora por voluntad del ser humano, le vamos a llamar accesión continua. Dentro de la accesión discreta, eh, es aquella, nos dice, que consiste en percibir los frutos de las cosas que producen como frutos naturales, industriales o civiles. La accesión discreta prácticamente son accesorios que se obtienen de manera natural porque prácticamente consisten en percibir beneficios o ventajas eh, como frutos que las cosas producen. Y al hablar de frutos, pues lo más común es pensar en manzanas, ¿verdad? No sé por qué siempre pensamos en manzanas cuando pensamos en frutos, pero existen diferentes tipos de frutos, ¿sí? Para empezar, hablar de un fruto o lo que es un fruto como tal nos dice que es un producto o utilidad que constituye el rendimiento de una cosa a su destino económico sin alterar su sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una vaca y esta vaca da leche, la leche es un fruto, pero si además de todo esa vaca da un becerrito, es un fruto. Sí, pero si además de todo a la vaca después no sé, le cortamos el pelito y hacemos brochas, no sé si eso es posible, pero imaginemos que sí. Eso también sería un fruto. Ahora sí que todo lo que obtengamos de esa vaca, sin matarla, serían frutos, ¿sí? Si ya la vas a matar y la vas a vender por kilos, también es parte del objeto, pero ya no son frutos como tal, porque no son productos o utilidades adicionales que no alteren la sustancia en este caso, de la vaca, ¿sí, verdad? Si decides matar la vaca, pues lo que va a pasar es que ya no se consideran frutos, sino que estás atacando el objeto que genera los frutos, ¿sí? Si estamos pensando de una gallina, pues obviamente la mismita situación. Los blanquillos que da la gallina, pues son frutos. Los pollitos que salen de los huevitos, pues son frutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se consideran frutos, en este caso, pues prácticamente naturales, ¿sí? Existen tres tipos de frutos. En este caso, en estos dos casos que estoy señalando, estoy en este primer supuesto, que son los frutos naturales. Los frutos naturales nos dice aquí que son las producciones espontáneas de la tierra, como crías y demás productos naturales. Entonces, aquí sí encontramos las manzanas, sí encontramos el maíz, también encontramos los becerritos, también encontramos los pollitos. Pero, por ejemplo, pensemos, no sé, en un caballo o sí, en un caballo o cualquier tipo de animal que sea de esa naturaleza, como un caballo. Esos, por ejemplo, sus pelos, eso sí estoy segura que su cabellera, creo que se la llama crin, la hacen brochas, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de frutos que nos pueden dar, en este caso, animales o nuestra tierra como tal, que son prácticamente naturales. Aunque yo quiera, es más, aunque yo procure la cruza de un animal o el nacimiento de una fruta, puede ser que no genere crías, ¿sí? Puede ser que yo genere el cruce de una vaca con un becerrito o con un toro y que no genere el tipo de cría que yo quiero, que simplemente no genere crías. Por eso se consideran que son frutos naturales. Incluso si yo hago un injerto, pues necesito que sea un injerto, obviamente especializado, médico, para asegurar que hay un fruto, considerando que la vaca puede dar becerritos, porque puede darse el caso de que la vaca simplemente no pueda tener becerritos. Entonces todas las crías se consideran frutos naturales, ¿sí? Pero no nada más hay frutos naturales, también tenemos los industriales y los civiles. Los industriales son aquellos que surgen de la mano del hombre, bien sea por cultivo o bien sea por trabajo industrializado, como su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, hay ciertos frutos que de ser naturales se transforman a frutos industriales. Por ejemplo, si estamos hablando de la misma vaca, la vaca da leche. La leche es un fruto natural. Pero el momento en el que la leche la hacemos queso, crema, jocoque y todos los derivados de la leche, se convierte en un fruto industrial.
La parte interesante de esto es que de ser fruto natural y tener un valor, al industrializarse sube su valor. No va a ser lo mismo comprar un litro de leche natural o bronca, como le dicen por ahí, que comprar un litro de crema jocoque o un kilo de queso. Entonces, al industrializarse sube su valor. Cambiamos de ejemplo de la leche, pensemos en, no sé, en maíz, por ejemplo, no va a ser lo mismo comprar cierta cantidad de mazorcas de maíz naturales a comprar un kilo de masa. El proceso o un kilo ya de tortillas, los procesos de industrialización hacen que se suba, que vaya subiendo de precio. Pero es más, si los comparamos entre lo que es el elote en su estado natural, después de haber sido cortado, el valor de la masa, es decir, ya es elote molido, y el valor de las tortillas son dos procesos de industrialización que en ambos escenarios tienen un valor distinto que va en aumento. Entonces, los frutos industriales son aquellos en los que la mano del hombre interviene. Pero aquí, en el tema de los frutos industriales, también nos habla acerca de que si tú eres el que sembraste, por ejemplo, el maíz, tú lo sembraste, tú pusiste ahí para que saliera la milpa y diera el elote, ese maíz es considerado un fruto. Ay, perdón, no alcancé ni a pensar en apagar el micrófono. Una disculpa. Ese fruto, industrial, a ver, permíteme otra vez. Ya, ahora sí, es que como que me da alergia de repente, y eso me ocurre, pero bueno, ya ando aquí. Entonces decía que los frutos industriales también son considerados aquellos que surjan a través del cultivo o trabajo de industrialización. Esta parte es la parte que aquí quiero enfatizar. El cultivo, todo lo que surja de lo que nosotros cultivamos, ¿sí? Se considera un fruto industrial. Si ese fruto surge de manera natural, pues lo que va a pasar es que, este, lo que va a pasar es que se considera, si nosotros lo estamos provocando, se considera industrial. Dice Giovanni, maestra, hola, buenas tardes, me dicen ahí que lo está marcando porque no puede entrar a clase. Ay, perdón, es que como me entré a la sesión, no sé ni dónde está mi celular. Déjame ver dónde está porque vi que me llegó un WhatsApp, pero no vi de quién era, y como estoy en la sesión. A ver, si tengo una llamada perdida que no puede entrar a la clase, pero no puede entrar porque no le da permiso la videollamada o porque tiene alguna situación, porque pues ahorita en clase obviamente no lo puede contestar, ni siquiera sabe estar en el celular. Se escucha. Sí, sí se escucha. Ah, que se metió al link que pasaron ahí y está en una clase que se llama como inglés. No Ah, es, es que significa que lo mandó el maestro Mike, la mandó a otro salón. Mire, para rápidamente, déjeme, yo le mando un mensaje a Mike. Dígale a ella, por favor. Ahorita le mando un mensaje, pero dígale si se puede. ¿Está cerca de ella con usted? ah, le mando mensaje. Ah, dígale, ¿se puede salir nuevamente y volver a ingresar? Lo que pasa es que el maestro Mike es el que nos tiene que canalizar, por decirlo así, Ajá. este, al área, aquí al salón este. Ah, Entonces, ok. déjenme, le digo, hola Mike, oye, la alumna Ana, y me parece que la mandaron a una materia de inglés y debe estar en mi clase. ¿Me apoyas en asignarla a mi sesión, por favor? Creo que ahorita usted dirá acceso de nuevo. Va, ok, entonces bueno, espero que ya ahorita ya pueda incorporarse. Ok, bueno, ahorita que llegue ya le explico que no le contesté porque estoy en la sesión y no sé dónde dejé el celular. Ok, entonces, este, estoy esperando que me diga el maestro. Dice ya, ok, dice hola, sí, ya voy. Ok, entonces ahorita llega ahí. Bien. Ujú, estamos. Ah, ya llegó. Hola, Nay. Bienvenida a la sesión. Estaba por acá hablando con el maestro, nada más que no le pude contestar la llamada porque no sé dónde está mi celular. Y como estaba en clase, acá entrada en la explicación, no me fijé. Pero qué bueno que ya está aquí.
Estamos hablando de lo que es la accesión como un derecho real y estamos ahorita explicando lo que son los tipos de frutos, ya que la accesión son los accesorios que en calidad de frutos se le incorporan a los bienes, bien sea de manera natural o bien sea a través de la mano del hombre, pero que le incorporan, que le incrementan su valor. Entonces estamos ahorita platicando de lo que son los frutos naturales, industriales y civiles. Ya hablé de los naturales, que como su nombre lo señala, pues son aquellos que la misma naturaleza provee y que pues de un solo producto podemos sacar varios tipos de frutos naturales. Por ejemplo, de una vaca podemos sacar al menos lo que es la leche y lo que es este otro becerrito. Si estamos hablando de un pollito, pues misma situación, el huevo y los pollitos, ¿verdad? Pero hay algunos frutos que nos dan distintas como posibilidades de obtener este frutos o ahora sí que accesorios adicionales, ¿verdad? Y dijimos que cuando interviene la mano del hombre en esta creación de frutos, se conocen como frutos industriales porque como su palabra lo señala, se industrializa el producto. Entonces esto hace que suba de valor y explicaba como ejemplo, por ejemplo, no un kilo, sino lo que corresponde a elotes naturales que se convierte en un kilo de masa y que se convierte en un kilo de maíz. Cada proceso de industrialización pues va subiendo su valor. Entonces, es a lo que se refieren los frutos industriales y también me explicaba que si estamos hablando de frutos que se obtienen mediante cultivos, es decir, que la mano del hombre la está provocando, se va a reconocer como frutos industriales, ¿sí? El último tipo de fruto que estamos por aquí revisando son los frutos civiles, que este es como el más extraño porque es como fácil de entender. Ah, frutos naturales, pues la leche, y el industrial, pues industrializa la leche y se convierte en jocoque, crema, queso, etcétera, pues ya es un fruto industrial. Pero ¿y los frutos civiles? Los frutos civiles son aquellos frutos que tú obtienes de tus bienes por prestarlos o rentarlos o alquilarlos. Sí, por ejemplo, si tú tienes una casa y a esa casa la estás rentando y le estás sacando el pago de la renta, pues es un fruto civil. Si tú prestas dinero y obtienes una cantidad de intereses, de pago de intereses, ese es un fruto civil. Entonces, a eso es a lo que se refieren los frutos civiles. Son aquellos accesorios en dinero que se obtienen por permitir el uso de nuestros bienes como frutos, como fruto civil, ¿sí? Entonces, en la accesión discreta, pues tenemos esta situación que consiste en percibir los frutos de las cosas como frutos naturales, industriales o civiles. En el caso de la accesión continua, que es la otra variante de la accesión, recordando que la accesión pues son los accesorios que se le incorporan al bien y que incrementan su valor. En este caso, son incorporaciones que le hace la mano del hombre a los bienes con el fin de incrementar su valor. Y tenemos aquí ciertas situaciones que a mí me gusta mucho hablar de este tema porque es mucho más común de lo que parece. Hay tres supuestos legales que identifica el código, que son de incorporaciones en bienes inmuebles. ¿Sí? ¿A qué se refieren con incorporaciones? Ojo, ¿eh? Si una incorporación se refiere a una, déjenme lo voy a rayar en el chat, no en el chat, en la videollamada. Por incorporación, vamos a entender sembrar, construir, edificar, ¿sale? Es decir, si yo siembro, construyo o edifico, estoy incorporando. Aquí hay que tener muy, muy claro que estamos hablando de incorporación en bienes muebles, ¿sí? Entonces perdón, inmuebles. Entonces sí tiene que ser exclusivamente sobre terrenos, ¿sí? Y hay tres supuestos que se nos manejan. En el primer supuesto, incorporamos, es decir, sembramos, construimos o edificamos en suelo propio con material ajeno. Entonces aquí es donde se empieza a poner buena la historia. El suelo es mío, el terreno es mío, pero construimos con material que no es mío, con material que es de alguien más. Esto es algo que de repente pasa. De hecho, el más común es el supuesto 2, donde el suelo es ajeno y el material es propio. El clásico caso de construir en la casa de mi suegro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que le incorpores a ese suelo ajeno con material propio tiene que estar regulado. Y el tercer supuesto de plano es el perdido, es suelo ajeno con material ajeno.
A ver, ¿en qué consisten estos tres supuestos? En este primer supuesto, que estamos aquí revisando nuevamente, suelo propio material ajeno. ¿Qué pasa si yo tengo un terreno y voy y construyo con material de Giovanni? Pues lo que va a pasar es que el compañero Giovanni me puede reclamar, bueno, para empezar, necesitamos en todos estos supuestos identificar si quien utilizó el material o el suelo ajeno lo hizo de buena o de mala fe. Si lo hizo de buena fe, significa que Giovanni me había dado permiso de utilizar ese material ajeno. ¿Sí? Yo tengo el terreno y pensemos que Giovanni tiene las semillas de maíz o tiene el cemento y los ladrillos, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar es si Giovanni me permitió el uso de estos bienes para que yo los incorporara en mi terreno. Si me lo permitió, es decir, si me los dio como dato, pues él lo único que va a poder solicitar es que le regrese, dependiendo de cómo haya sido el acuerdo, lo que él me prestó, y si hubo un acuerdo de pactar intereses, pues los intereses generados. Si no hubo un acuerdo, pues simplemente regresarle lo que tomé, considerando que él me los prestó, ¿verdad? O que de alguna manera acordamos o él permitió que yo los utilizara. Pero ¿qué pasa si no fue así? Estaba ahí toda la cantidad de maíz y yo lo vi y dije, bueno, pues yo creo que Giovanni no los va a utilizar. Y fui y lo sembré en mi terreno, ¿sí? Suelo propio, material ajeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como no hubo un permiso, Giovanni me tiene que denunciar o en su momento demandar, que bueno, yo aquí lo que haría sería generar una denuncia por robo. Y lo que va a terminar pasando es que yo le tenga que pagar a Giovanni el material utilizado más los daños y perjuicios ocasionados por yo haber utilizado ese material. Entonces, en ese caso, pues en este primer supuesto, el suelo fue mío, pero el material es ajeno. Y las dos variantes que aquí podemos encontrar es si es que utilizamos el material con o sin voluntad de quien es el dueño, ¿verdad? Pero les digo, el supuesto más común es el número dos, que es cuando incorporas en suelo ajeno material propio. Y aquí las dos variantes son, la persona dueña del terreno te pidió que incorporaras tus materiales o no te pidió que lo hicieras, ¿sí? Que insisto, es el clásico caso de, es que construí una casa en el terreno de mi suegro y ahora quiere que me vaya y no me quiere pagar la construcción. Bueno, te pidió que la construyeras, ¿hay algún documento donde se asegura o se señala que él te prestaba el terreno y había algún beneficio para ti por incorporar? ¿O simplemente lo hiciste porque quisiste? Ah, bueno, esa va a ser la variable, ¿sí? Si lo hiciste porque quisiste, ya perdiste tu material, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en suelo ajeno y lo más que va a pasar ahí es que posiblemente inclusive tengas que pagar además lo que son gastos y perjuicios. Imaginemos que tú te pusiste a sembrar, se me ocurren vástagos de plátano. Ya saben que los vástagos de plátano tienen la raíz o el vástago como tal, pues es como muy invasivo en la tierra. Imaginemos que yo no estaba en el terreno, o sea, yo no estaba, pensemos que, no sé, es un terreno en Michoacán, se me ocurre en Coahuayana, que tiene tantos huertos de plátano. Yo no estaba ahí, entonces alguien pues dijo, bueno, pues el terreno no es mío, es de alguien más, pero pues nadie lo utiliza, nadie viene y se ponen y siembran vástagos. Y cuando voy yo me doy cuenta de que ya hay una huerta. En ese caso, pues yo no les di permiso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo inclusive solicitar que se me paguen gastos y perjuicios ocasionados. Pensemos que a mí me quieren rentar esos terrenos para sembrar otra cosa, para sembrar, no sé, limón o papayo, pero resulta que ya hay vástagos sembrados de alguien que no me pidió permiso para hacerlo. Entonces, no solamente va a perder todo el material y todo el trabajo que haya empleado en los vástagos, sino que va a tener que posiblemente pagar daños y perjuicios ocasionados. ¿Qué son los daños y perjuicios? Pues va a tener que pagarme el dinero que yo me gaste o el dinero que yo deje de ganar por el haber utilizado ese terreno sin permiso. Ahora, si sí hubo permiso, hay que ver cómo fue pactado, ¿sí? Si yo le dije, bueno, pues siempre lo puedes con material tuyo, pero no sé, me lo vas a regresar en cierto tiempo o demás, en ese caso, pues me puede exigir, en este caso la persona que haya sembrado, que haya edificado, que yo le pague el costo de su material. Y en ese caso, pues sí se tendría, por ejemplo, es el clásico caso, insisto, del suegro con la construcción.
Si pensamos que tenemos un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento se señala que todas las incorporaciones que se hagan en terreno van a ser, que todas las incorporaciones que se hagan en el terreno van a ser a costa del arrendador, es decir, del dueño del bien, ahí ya estaremos hablando de ese supuesto, ¿sí? Cuando tú rentas la casa y vas y construyes otra habitación, oye, pues es suelo ajeno y el material es propio, sí, pero ¿cómo quedaron? Ah, es que quedamos que todo lo que le incorporáramos iba a ser a costa de renta. Ah, ok, bueno, ahí ya depende mucho de cómo se haya pactado la utilización este, de material en ese terreno que pues no es tuyo, ¿verdad? Entonces, este es un supuesto muy común, es una asesoría muy común que se nos hace, donde nos dicen, no, oiga, Lick, lo que pasa es que fíjese que renté la casa y yo le hice un montón de construcciones, le arreglé el baño, y le arreglé la cocina, y le hice un tejado en la cochera, y pues no me quieren pagar. Ah, y pues dice que le tengo que pagar la renta todavía. Ok, estamos en este supuesto legal, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, a ver, en el contrato de arrendamiento o de manera verbal, ¿cómo pactaron esto? No, pues es que él no me dijo nada, pero pues yo ya le invertí. Ay, joder, pues bueno, en ese caso, como no tenías permiso, prácticamente ya perdiste tu inversión. Pero si sí tienes permiso, pues lo que va a pasar es que puedes recuperar el costo invertido, por hay que ver cómo fue que se te dio ese permiso, ¿verdad? Entonces te digo, les digo, este supuesto legal 2 es muy común. El tercer supuesto legal es poco menos común, pero pues sí no lo podemos encontrar. Y es cuando incorporamos en suelo ajeno material ajeno. Ahí de plano nos vamos a meter en problemas, posiblemente hasta con dos personas, si es que el material y el suelo son de diferentes sujetos. Pero puede ser que el suelo y el material sean de una sola persona y que no tenga, que aquí va a volver a contar el permiso tanto del dueño del terreno como del dueño del material. Ahora sí que es juntar el supuesto 1 y el supuesto 2 en el sentido de utilizar suelo y material ajeno, ¿sí? Si yo estoy utilizando el suelo ajeno pero con permiso, esa va a ser una situación. Si estoy utilizando el material ajeno con permiso, va a ser una situación. Si lo estoy utilizando sin permiso, y son diferentes dueños del material y del suelo, pues uno me va a poder denunciar por despojo y el otro me va a poder denunciar por robo. ¿Me podrían decir ustedes cuál es la diferencia entre el robo y el despojo? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Si no saben, no pasa nada, nada más, pues para hacerlos participar un poquito. La diferencia aquí sería entre que el despojo es prácticamente la utilización o invasión de de una tierra o de un inmueble ajeno sin permiso de su dueño, ¿sí? Y el robo es la utilización de un bien mueble. Entonces, el despojo recae sobre inmuebles y el robo recae sobre muebles. Por lo tanto, no te puedes robar una tierra ajena. Eso de que me robaron mi terreno no es así. Me despojaron de mi terreno. Ese sería el término correcto. Entonces, en este supuesto legal puede ser que yo caiga en despojo con el tema de la incorporación en suelo ajeno y en robo con el tema del material utilizado ajeno. Que aquí, que proceda o no proceda ese tipo de delito, depende del permiso que yo haya tenido para utilizar tanto el material como el suelo ajeno, ¿sí? Entonces, estos son los tres supuestos de incorporación que tenemos reconocidos para los bienes inmuebles, ¿vale? Ahora, ¿qué onda con los bienes muebles? En los bienes muebles, pues más que nada, perdón, más que nada refiere a la unión de las cosas, ¿sí? O a la transformación de las cosas. Por ejemplo, en la función se refiere a la unión de dos cosas de distintas naturaleza, pero que se complementan y que pueden inclusive estar separadas, ¿sí? Se me ocurre un marco y un espejo, o un marco y un cuadro, o se me ocurre que más, la computadora y un teclado. Si los sumamos, valen más, pero si los separamos, conservan su valor, ¿sí? No dejan de tener valor por el hecho de estar separados. Si yo separo el espejo del marco, conservan el valor individual que tenían. Sin embargo, si los uno, ambos se potencializan y su valor se sube. Si yo vendo un espejo, que el puro espejo valga
200 pesos y que el marco valga 200 pesos por separado, posiblemente unidos, en lugar de venderlos en 200, perdón, en 400, los pueda vender en 500, porque al unirse usualmente suben su valor. Pensemos en un coche que está equipado o que está acondicionado con accesorios, ¿sí? Por ejemplo, que al coche le pongamos no sé, se me ocurre cambiarle los asientos de piel, ponerle un estéreo, ponerle ciertos rines, ponerle cosas que le vayan sumando su valor, eso se conoce como función. Si yo les quito esas cosas, el valor individual de las cosas se mantiene, pero cuando las sumo, sí que las incorporo, las adjunto, pues lo que pasa es que se potencializa su valor y se suben de valor las cosas, ¿sí? En el caso de la conmicción, es la unión de dos cosas de la misma naturaleza que si las separas se pueden deteriorar. Perdón, si las separas no se deterioran, mantienen también su valor. En este caso es, por ejemplo, hablar de unir dos líquidos o dos sólidos que al unirlos incrementan su valor, pero que son de la misma naturaleza. Por ejemplo, hablemos de animales. Yo tengo en un corral 10 vacas y estoy sumando otras 5 vacas. Bueno, eso es conmicción, la unión de más objetos o cosas de la misma naturaleza. En el caso de animales, pues estoy hablando de objetos o cosas ya integrados, o sea, estoy hablando de un ser completo. Pero puede ser que, por ejemplo, estemos hablando de objetos que sean inclusive contados a granel. Por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo 1 kilo de arroz y Giovanni y Anaí tienen 1 kilo de arroz, entre los tres tenemos 3 kilos de arroz. Si los juntamos, cada uno de ellos, perdón, si los juntamos a lo mejor entre los tres, valen 60 pesos, pero si los separamos, posiblemente cada uno de ellos valga 20 pesos. En el tema de la convicción, a diferencia de la función, al juntar las cosas no suben su valor, sino que lo multiplican por la cantidad de cosas que se unieron, ¿sí? No va a valer más 3 kilos de arroz que un solo kilo, en el sentido de que cada kilo conserva su valor, ¿sí? Es decir, si mi kilo de arroz vale 20 pesos y el kilo de ustedes también vale 20 pesos, al juntarlo, al tener los 3 kilos juntos, no va a valer más de 60, va a valer lo mismo, pero multiplicado. En el caso de la función no es así. Al juntar las cosas se suben de valor. Esa es la diferencia principal entre la función y la convicción. Que en la convicción las cosas son de la misma naturaleza y si lo sumas, conservan su valor y si lo separas, conservan su valor individual. ¿Sí? Y el último tipo de accesión aquí es la especificación, que nos dice que consiste en la dación de nueva forma a materia ajena, que es prácticamente la transformación o industrialización de un objeto que vaya subiendo su valor, como lo que mencionaba hace ratito sobre el maíz. El maíz que se convierte en masa y que la masa se convierte en tortillas es un proceso de especificación que pasa en las cosas muebles, en el que se va dando nueva forma a la materia y que va subiendo su valor. Por ejemplo, no sé, las uvas que se convierten en vino, pues también es especificación. Por ejemplo, el algodón que se convierte en tela y la tela que se convierte en ropa, son dos procesos de especificación y cada proceso va subiendo y subiendo su valor. Entonces, la especificación prácticamente es la creación de productos industriales o de frutos industriales, pero pues bueno, viéndolo desde la accesión continua en la que la mano del hombre interviene para hacer estas transformaciones. Y eso es prácticamente lo que tenemos de la accesión continua y de la accesión discreta, que repito, la accesión son los accesorios que se le incorporan a nuestros bienes, bien sea de manera natural o industrial, y que nos permiten hacer que se incremente su valor. ¿Sí? Esa es la importancia de este tema, que sí está en el Código Civil y sí es importante revisarlo. ¿Alguna duda sobre esto? Disculpe, yo tengo una duda. Ajá, adelante, ahí. No me quedó muy claro lo de la adjudicación. Adjunción, ¿verdad? Sí, esa. Ajá, la adjunción. La adjunción, ya ves cuando, por ejemplo, mandas un correo que le adjuntas un archivo, el correo es una cosa y el archivo adjunto es otra. Son cosas separadas, diferentes, pero que al unirse sumen su valor. En el caso de la función piensan algo similar, pero piensan en objetos de diferente naturaleza que
Si los sumas, se incrementa su valor y si los separas, conservan su valor de manera individual. Por ejemplo, tu celular y sus accesorios, audífonos, carcasa y todo lo que tenga. Los accesorios que tenga son lo que se le adjunta a, en este caso, al celular, que es como el objeto principal. Entonces, si tú vendes el celular sin accesorios, a lo mejor lo vas a dar en 1,000 pesos. Pero si lo vendes con accesorios, a lo mejor lo vas a dar en, no sé, 1,500. Y si lo vendes separado, vendes el celular y aparte los accesorios, vas a obtener el precio de cada uno de ellos de acuerdo a su valor individual, que posiblemente es menor a que si los vendes en conjunto ya trabajando de manera, pues ahora sí que conjunta, ¿sí? ¿Qué otro se me ocurre como adjunción? Dos cosas de diferente naturaleza que se unen y que pueden ser separadas y conservan su valor, pero cuando los unes se complementan. Bueno, insisto, por ejemplo, no se piensa en una obra de arte, en un cuadro. El cuadro tiene un valor de X cantidad, pensemos en, no sé, 800 pesos, 1,000 pesos. Bueno, no, los cuadros son caros. Pensemos que el cuadro, la obra vale 20,000 y que el marco vale 2,000. Si los vendemos por separados, el marco vale 2,000 y la obra vale 20,000. Pero quizás si lo juntas vale más de 22,000 porque al unirse se complementan y eso hace que su valor suba. Entonces, eso es a lo que se refiere la función. ¿Sí? No sé si quedó más claro, si con eso más o menos se Sí, aclaró. maestra, muchas gracias, sí quedó clara. Excelente, muy bien. Entonces, avanzamos, voy a revisar rápido lo que es el material de la semana 8, que en realidad es súper sencillito, por eso no me preocupaba mucho como verlo en una sola clase, porque vamos a platicar de los derechos reales de garantía y se refiere a la forma en la que las cosas, es decir, nuestros bienes, nos sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y existen dos formas específicas, la hipoteca y la prenda. ¿Sí? Son dos derechos reales que nos permiten garantizar obligaciones a través de nuestras cosas. En el caso de la hipoteca, estamos hablando de inmuebles. Déjenme sacar mis herramientas de rayado. Aquí está. Al hablar de la hipoteca estamos hablando de inmuebles y al hablar de la prenda estamos hablando de muebles. ¿Cuál es el objetivo que tienen estos dos pues, cosas o estos dos tipos de bienes como garantía? Garantizar que vamos a futuro a cumplir una obligación. ¿Sí? Ambos lo que hacen es garantizar el cumplimiento de una obligación. Solo que se garantiza en el caso de la hipoteca con inmuebles y en el caso de la prenda, pues con muebles. Voy a hablar primero de la prenda, que es como el más común. La prenda es la que nosotros conocemos como empeño, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como empeño. Por ejemplo, yo le pido a Anaí prestado dinero, le digo, Anaí, ¿me prestas, no sé, 100,000 pesos? Y ella me dice, sí, pero garantízame que me los vas a pagar. Ah, tengo dos formas de garantizártelo, a través de la hipoteca o a través de la prenda. A través de la prenda yo le dejo un bien mueble, a través de la hipoteca yo le dejo un bien inmueble. Si en este caso estamos garantizando nada más 100,000 pesos, pues posiblemente le deje mi camioneta. ¿Para qué? Pues para que con esa se pueda pagar en caso de que yo no cumpla. Entonces, en el caso de nosotras dos, como Anaí no se dedica a eso, a empeñar, por utilizar la palabra común, como Anaí no se dedica a eso, no se conoce esta garantía como empeño, sino como prenda. Entonces, en esta pues necesidad de que yo le garantice que le voy a pagar, lo que va a pasar es que ella me va a generar un contrato de garantía prendaria, donde va a decir, y se deja la camioneta marca tal, modelo tal, en garantía del cumplimiento de la obligación, por tanta cantidad que Lourdes le debe a Anaí y que se suman a estos intereses y bla, bla, bla. Aquí ya es ver cómo estamos pactando el pago de los 100,000. Pero en ese caso, pues bueno, yo le garantizo con muebles, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito dejarle para garantizarle a ella que le voy a pagar? Necesito garantizarle este, que eh, necesito garantizarle con las facturas, pues que va, oye,
necesito garantizarle con las facturas, pues que le voy a dejar esos bienes. Por ejemplo, si es la camioneta, no le tengo que dejar la camioneta netamente, sino que le tendré que dejar la factura y la factura se la tengo que dejar endosada donde se señale, revisa, donde se señale lo que es los bienes que se están dejando y cuál es la obligación que estemos garantizando, ¿sí? Hay una situación muy interesante con el tema de la prenda, inclusive de la hipoteca. Las deudas como tal se pueden garantizar hasta por 3 veces el valor que tienen. Es decir, si Anaí me está prestando 100,000 pesos, ella puede solicitar que yo le garantice hasta 300,000. ¿Por qué? Porque resulta que en los procesos de remate las cosas se devalúan. Entonces, en esta devaluación que puede haber en un proceso de remate, se puede devaluar hasta un tercio, hasta llegar al valor de un tercio el objeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que, em, pues que prever esa situación. Imaginemos que ella me presta 100,000, pero por X o Y, entonces la camioneta la choco o no le pago y se empiezan a sumar y a sumar y a sumar intereses y gastos y costos y daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Y a lo mejor al final, en lugar de ella quererme o poderme cobrar 100,000, a lo mejor en sentencia me tiene que cobrar, no sé, 250,000 pesos o más. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si llegamos a remate y además de todo la camioneta no se vende en la primer postura o en la primera oferta de remate, se va a devaluar. En la segunda se va a vender a la mitad y en la tercera puede bajar hasta un tercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que podemos garantizar hasta por 3 veces el valor de las cosas. Eso es algo importante para nosotros cuando estamos haciendo una garantía. Y en el caso de la prenda, pues lo único que dejamos es la factura como documento que garantiza en este caso, la obligación como garantía prendaria. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que con Anaí no se llama empeño, sino que se llama prenda? Porque Anaí no se dedica a eso. Los lugares como el Monte de Piedad y ese tipo de sitios donde se dedican a empeñar y a prestarte dinero a cambio del empeño, se conoce como empeño, esa garantía. Si estamos hablando de que somos particulares y ella simplemente para poder garantizar que yo le voy a pagar, se queda en garantía mi vehículo, eso no se va a llamar empeño, se va a llamar prenda, ¿sale? Y si lo que le dejo es mi casa, pues se va a llamar hipoteca. Es el clásico caso de Infonavit, de los bancos, de Fobiste, donde te prestan dinero para comprar tu casa, pero en realidad es una deuda, y se queda tu casa en garantía de que vas a pagar. Dejas de pagar y pues te quitan la casa. Entonces, la hipoteca tiene como particular característica que no es suficiente, y ojo con lo que voy a decir ahorita, no es suficiente con que yo te deje las escrituras de mi casa, sino que esas escrituras tienen que estar inscritas en el registro público de la propiedad. Esa hipoteca tienes que inscribirla en el registro público de la propiedad. Si, por ejemplo, yo saco las escrituras de mi casa y le digo a Anaí, Anaí, préstame 500,000 pesos, mira, mi casa vale 1,5 millones, te dejo las escrituras, Anaí no le sirven absolutamente para nada las escrituras, yo puedo ir al registro público y sacar otras. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Anaí? Tiene que ir conmigo al registro público de la propiedad y tenemos que hipotecar las escrituras de la casa, al grado de que si yo quiero vender la casa, no se pueda hasta que no le pague a Anaí su deuda. Una vez que a ella yo le pague su dinero y que esa hipoteca se libere, yo ya podría vender la casa. Si no le pago, pues esa va a ser la garantía de pago que ella va a tener, que es justamente lo que pasa con las casas de Infonavit. En Infonavit tú sacas tu casa y sí te dan unas escrituras, pero si tú las revisas, hay una cláusula que dice cláusula hipotecaria. Estas escrituras se encuentran respaldando la deuda con el Instituto Nacional de Fondo de la Vivienda del Trabajador y bla, bla, bla. Es decir, dentro de las escrituras se menciona la hipoteca que existe. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una garantía real, pero que funciona con hipotecas y que de ninguna manera sirve si no se inscribió en el registro público de la propiedad. El clásico comentario de las personas de que, oiga, Lick, es que mi tío se quedó con las escrituras de la casa de mi abuelita y pues ya no las quitó porque no nos quiere dar las escrituras. Pues no te pelees, vete al registro público de la propiedad y saca otras y ya. En realidad, las escrituras no sirven para garantizar ningún tipo de obligación, ¿sale? Y pues prácticamente eso es lo que tendríamos que haber visto
esta semana, por eso les decía yo que era muy, muy light y por eso no me estresaba mucho el que se me hubiera ido una sesión. Entonces, pues bueno, les voy a dejar una tarea. La tarea 8 va a tener un valor del 15%. En realidad, un mapa mental de los dos derechos reales de garantía está súper sencillo. Es prácticamente esto que estamos viendo aquí, nada más con el fundamento en el Código Civil Estatal. ¿Ustedes, Giovanni y Anaí, en dónde se encuentran? ¿Están en qué estado de la República? En Michoacán, en Colima, Jalisco. Estamos en Michoacán. En Falcomán, Michoacán. Ay, qué bonito se oyó eso. De hecho, vengo llegando de allá. Ayer fui a ver a mi papá y estuve festejando con él y el día de hoy vengo llegando de allá. Ah, Entonces, en el caso de ustedes, hay que agarrar el Código Civil para el Estado de Michoacán y revisar dónde es que se habla de la prenda y la hipoteca. ¿Sale? Y de la tarea anterior, también es generar un diagrama donde se explique la accesión, que en realidad es esto que yo les estoy poniendo acá, ponerle accesión. La accesión es esto, y se divide en dos, ponemos dos rayitas. Accesión discreta. La accesión discreta surge de los tipos de frutos naturales, industriales y civiles. Y la accesión continua depende si son bienes muebles o bienes inmuebles. Prácticamente es explicar lo de la sesión. Está bastante sencillo. Y pues prácticamente con eso estaríamos llegando al final de nuestra clase, no de la de hoy, sino de nuestra materia como tal. No sé cómo vayan con las tareas, porque yo sé que ustedes ingresaron un poquito tarde. Les decía al inicio de la sesión que tendríamos hasta el próximo lunes para mandar todas las tareas. ¿Cómo ven? ¿Si van a poder? ¿Cómo van? ahí vamos. ¿Sí? Sí, yo ya las acabé de mandar todas. Nomás me faltan, yo creo que esas dos que dijo. Ah, excelente. Hoy mismo las voy a subir a la plataforma y les voy a estar revisando. Yo creo que en la noche, en el transcurso de esta semana, les voy a estar regresando sus retroalimentaciones y tenemos de todas maneras hasta lunes para mandar cualquier pendiente. Si ya me las mandaron, no se preocupen. Prácticamente es lo único que se necesita para poder ir acreditando las materias, seguir avanzando con todas las tareas. Y pues bueno, ahora sí que yo me despido por este bimestre de ustedes. No sé si voy a seguirles dando clase más adelante, seguramente sí. Espero que me toque darles Civil 3, donde vamos a ver el tema de las herencias. Me da mucho gusto saber que andan por aquí y me da gusto el hecho de que son de Cualcomán. Y perdón por los demás que ven este video grabado, pero pues bueno, no hay favoritismo, solamente pues sí decirles a los alumnos de por allá que ya saben que tienen todo mi apoyo y mi respaldo. Los de aquí también, por supuesto que sí. Nada más, pues bueno, que se sienta el patriotismo, dijeran por ahí. Este es mi número de teléfono con WhatsApp. Anaí, ya tengo por ahí ahorita tu número, lo voy a guardar para cualquier duda que tengan, sea de mi materia o no sea de mi materia, por favor tengan la confianza de acercarse conmigo, para que yo les pueda apoyar en lo que venga saliendo. Nada más, recuérdenme quiénes son y yo con mucho, bueno, ahorita que los guarde, pero yo con mucho gusto les voy apoyando, aunque no sea mi materia, en las dudas que ustedes tengan, ¿vale? Y pues bueno, prácticamente eso es todo de nuestra sesión del día de hoy. Estoy pasándoles calificaciones la próxima semana. Les deseo mucho éxito, mucho aprendizaje en las materias que sigan. Échenle muchas ganas. Hay mucha forma de aprender. Lo que más se necesita en la modalidad en línea es mucho compromiso para leer, mucha motivación para no sentir como que no están aprendiendo por el hecho de estar en línea. Sí se puede aprender, se los digo con mucha seguridad. Yo así hice mi doctorado, así hice una maestría, así hice otra licenciatura. Entonces yo les puedo asegurar con muchísima certeza que sí se puede aprender y depende exclusivamente de qué tan en serio se tomen ustedes esto que están haciendo, que le están dedicando tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, tómenselo en serio, créanse lo que están estudiando y van a ver cómo les va a ir muy bien. Yo espero volverlos a encontrar más adelante, pero de cualquier manera, entre que los encuentre y no, recuerden que estoy al pendiente de ustedes y que con mucho gusto les puedo ayudar en lo que se necesite, ¿vale? Pues ahora sí ya los dejo. Que tengan una bonita semana y bueno, un gusto coincidir con ustedes.